En el sertón seco y olvidado de San Isidro de la Peña, había una pareja que insistía en desafiar lo imposible. Ezequiel, un hombre de manos gruesas y piel quemada por el sol, y Rosa, de mirada cansada y sonrisa escasa, vivían en una casita de barro que resistía al tiempo con la misma terquedad que ellos. Era el año 1998 y ya se contaban 3 años sin una sola gota de lluvia. La tierra agrietada se abría en vetas profundas, como si la misma creación estuviera herida. Los vecinos se iban yendo uno a uno, llevándose maletas llenas de esperanza y dejando atrás fantasmas de promesas incumplidas. Pero Ezequiel y Rosa se quedaban. No por obstinación, decían, sino por fe. Una fe antigua, de esas que no se aprende, se hereda, como una semilla guardada en la palma de la mano. Vivían con lo mínimo del mínimo. 2 ovejas flacas que ya parecían huesos cubiertos de lana, una gallina que hacía meses que no ponía, y un pedazo de tierra seca donde antes había un huerto. Rosa pasaba los días en silencio, intentando estirar las sobras para cocinar algo que recordara a la comida, mientras que Ezequiel, aún con el estómago vacío, caminaba cada día hasta la colina y miraba el horizonte como quien espera algo grande, aunque todos los signos dijeran lo contrario. Hablaba poco, pero cuando decía algo siempre incluía a Dios. Él todavía está aquí, susurraba, como quien protege una verdad que los vientos de la sequía tratan de apagar. Y aunque Rosa quisiera creer, el tiempo había acortado sus oraciones y humedecido aún más sus ojos. Aquella mañana específica, diferente de las demás, Ezequiel se despertó antes del sol. El cielo aún estaba salpicado de estrellas cuando se levantó de la red de cuerdas raídas y salió al patio. Había algo en el aire, no un olor, no un sonido, sino una certeza, una especie de empujón invisible en el pecho, como si una voz antigua le dijera que era hora de hacer algo impensable. Rosa aún dormía y él prefirió no despertarla. Caminó hasta el fondo de la propiedad, donde la tierra parecía menos cruel, y se quedó parado allí, mirando la nada. Fue en ese momento cuando la idea surgió con fuerza. Tenía que construir un granero, en medio de aquella tierra muerta, sin semillas, sin lluvia, sin futuro. No entendió de dónde venía eso, pero tampoco lo cuestionó. Solo supo que tenía que hacerlo. Comenzó con lo que tenía: piedras, barro y tablas que arrancó de la misma cama. Martillaba clavos torcidos que encontró en el viejo cobertizo y los usaba como si fueran oro. Trabajaba con manos temblorosas, sudando como si intentara exprimir agua de su propio cuerpo. Los vecinos, pocos los que aún quedaban, observaban desde lejos, moviendo la cabeza con pena o sarcasmo. «Se volvió loco de una vez», dijo una mujer con pañuelo rojo en la cabeza mientras pasaba cargando una lata de agua. «Construye casa para fantasmas», se burló un hombre con los dientes desiguales, pero Ezequiel no respondía. Cada piedra colocada era una oración silenciosa. Cada golpe de martillo era un grito de fe. Cuando Rosa se despertó y vio lo que Ezequiel estaba haciendo, no supo si llorar o gritar. Se quedó parada en la puerta de la cocina, sosteniendo un trapo como si fuera un ancla para la cordura. ¿Un granero, Ezequiel? ¿Para guardar qué? ¿Polvo? Su voz salió baja, no de ira, sino de cansancio. Era como si aquella construcción absurda fuera la última gota, irónicamente, que ella podía soportar. Él no respondió. Solo levantó la mirada, sucia de tierra y sudor, y dijo con serenidad: «Dios lo mandó». Rosa no supo qué dolía más: el silencio de Dios o el hecho de que Ezequiel aún lo escuchara. Aquello afectaba todo lo que ella intentaba contener. Amaba a ese hombre más que a nada, pero sentía que se estaba hundiendo en una ilusión, y ella no sabía si tenía fuerzas para sacarlo de allí. En los días siguientes, Ezequiel continuó la obra. Usaba todo lo que encontraba: pedazos de una cerca caída,
listones del antiguo gallinero, hasta el armario de la cocina fue desmontado. Rosa ya no discutía, solo observaba en silencio, preparando comidas cada vez más raquíticas, como si alimentara a un condenado. Por la noche se oía el sonido del martillo incluso después de que él parara. Su corazón resonaba con el ruido como un lamento. Y cuando se acostaban, el cuerpo de Ezequiel exhalaba tierra, madera y esperanza, una mezcla que la dejaba intranquila. En algunas noches, ella se giraba de lado y lloraba bajito, preguntándole a Dios por qué permitía aquello. Y en otras, tomaba la mano callosa de su marido en la oscuridad y decía simplemente, «Estoy aquí». Era todo lo que podía dar, su presencia. Los días pasaban y el granero comenzaba a tomar forma. No era bonito, estaba torcido, irregular, lleno de enmendas improvisadas y marcas de lucha en cada pieza. Pero había algo en él que llamaba la atención, como si cargara un propósito invisible. Ezequiel ya no sentía los dolores en el cuerpo. Sus manos estaban heridas, los hombros quemados, y aún así caminaba cada mañana con los ojos brillando. Era como si viera lo que nadie más veía. Su fe no gritaba, construía, y poco a poco, sin darse cuenta, Rosa comenzó a ayudarlo. Primero sosteniendo un clavo, luego ofreciendo un vaso de agua, hasta que un día apareció a su lado con un pañuelo en la cabeza y un martillo en la mano. No dijeron nada, solo se miraron y continuaron. En la villa, los comentarios crecían. Algunos decían que era locura, otros que era desesperación, pero nadie lograba ignorar lo que ocurría en aquella colina seca. Una niña llegó a decir que, por la noche, veía luz saliendo del granero como si alguien estuviera allí adentro trabajando con estrellas. Otros se reían de ello, diciendo que era invención de niña. Pero algo cambió cuando, en una tarde sofocante, un extraño apareció en la entrada del pueblo. Venía en una carreta vieja, tirada por un burro que parecía hecho de polvo y persistencia. El hombre se llamaba Gaspar. Tenía una barba tan blanca que parecía hecha de sal y ojos azules que no combinaban con el calor del desierto. Dijo que venía de lejos, que había seguido un camino sin destino, guiado solo por un sentimiento que no sabía nombrar. Y al avistar el granero se detuvo, bajó de la carreta y quedó inmóvil, como quien reencuentra algo perdido hace mucho tiempo. Gaspar no era un hombre de muchas palabras, pero cada frase que decía llevaba un peso sereno, como si hubiera vivido 1000 vidas. Se acercó a Ezequiel y preguntó solamente, ¿fue Dios quien mandó? Ezequiel, sorprendido por la pregunta directa, solo asintió con la cabeza mientras se secaba el sudor de la frente. Gaspar entonces abrió la carreta y reveló algo que hizo que Rosa cayera de rodillas. Madera nueva, herramientas afiladas, cajas con clavos, un martillo de forja, cuerdas resistentes, todo lo que faltaba para terminar el granero. Era como si alguien hubiera leído el corazón de Ezequiel y enviado exactamente lo necesario. El hombre no pidió pago, ni comida, ni refugio. Dijo que había soñado con aquel granero durante 3 noches seguidas y que, al despertar aquella mañana, supo que tenía que ir. Hay cosas que no se explican con lógica, dijo, pero se confirman en el alma. Con la ayuda de Gaspar, la construcción ganó ritmo. Ezequiel, Rosa y el extraño trabajaban como si el tiempo hubiera suspendido sus garras. Los pocos habitantes que quedaban en el poblado pasaron a espiar desde lejos, ahora con menos burla y más silencio. Algo en aquella escena incomodaba y al mismo tiempo fascinaba. Nadie entendía por qué tanto esfuerzo por algo que parecía inútil, pero nadie se atrevía a apartar la mirada. Rosa, por su parte, sentía que su corazón se reencendía. Al ver a aquel hombre desconocido creer tanto como su marido, una esperanza antigua comenzó a germinar en ella, aún tímida, pero viva. Esa noche, después de un día entero de trabajo bajo un cielo color brasa, Rosa salió al patio y se quedó mirando el granero.
La construcción aún estaba incompleta, pero ya se alzaba con dignidad, como un milagro en madera. Por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de rezar. No una oración larga, ni llena de peticiones, solo un gracias susurrado con los ojos cerrados. Fue en ese instante cuando sintió algo extraño. El viento cambió. Un soplo ligero, viniendo del norte, trajo consigo un olor olvidado, casi imposible. El olor a tierra mojada. Abrió los ojos y no vio nubes ni truenos. Pero ese aroma quedó suspendido en el aire, como un presagio dulce. Corrió a contárselo a Ezequiel, pero no precisó decir nada. Él ya estaba mirando el cielo, en silencio, con una sonrisa que mezclaba alivio y reverencia. Al día siguiente se despertaron con un sonido que ya no reconocían: gotas. Al principio tímidas, casi demasiado tímidas para ser reales. Pero pronto la lluvia cayó con fuerza, golpeando el techo de barro como una melodía antigua. La tierra, agrietada y adormecida, comenzó a beber cada gota, como quien regresa a la vida después de un coma. Ezequiel cayó de rodillas en el barro, riendo y llorando a la vez. Rosa corrió hacia él, y juntos se abrazaron en la tierra, como niños reencontrándose con un regazo perdido. Gaspar, bajo el alero del granero, observaba en silencio, como alguien que conocía el desenlace incluso antes de que llegara. Aquella lluvia no era común, era una respuesta, no a el esfuerzo físico, sino a la fe sin lógica, a la esperanza obstinada, al amor que resiste incluso cuando todo a su alrededor ya ha desistido. La lluvia duró 3 días y 3 noches. Fue como si el cielo hubiera decidido devolver, de una vez, todo lo que había negado durante tanto tiempo. Los valles secos se transformaron en arroyos, y las plantas, que parecían muertas, brotaron como si nunca hubieran sufrido. El viejo terreno de Ezequiel y Rosa, antes un desierto agrietado, comenzó a mostrar señales de verde, tímido, pero vibrante. El huerto renació sin que nadie hubiera sembrado nada. Las semillas, olvidadas bajo la tierra, solo esperaban su momento. Ezequiel y Rosa pasaban horas sentados en la veranda, mirando el milagro suceder como quien observa a un hijo crecer. Era una escena silenciosa, pero cargada de significado. El granero, ya completo, se alzaba como un símbolo vivo de lo que la fe puede construir cuando todo a su alrededor manda desistir. Lo más curioso fue lo que sucedió después de que la lluvia pasó. Gaspar desapareció. Nadie vio cuándo se fue, ni escuchó los pasos de su carreta en el camino de barro ahora húmedo. Solo se notó su ausencia días después, cuando Ezequiel quiso agradecerle con un saco de maíz recién cosechado. Recorrieron la villa, preguntaron a los pocos vecinos, pero nadie sabía de dónde había venido, ni a dónde se había ido. Un anciano del pueblo comentó con voz baja: «¿Ese Gaspar no era nombre de uno de los Reyes Magos?». Rosa sonrió de reojo, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo solamente: «Sea o no, él trajo un regalo de rey». Para ella, Gaspar había sido más que un hombre. Fue respuesta, fue señal, fue instrumento. Y en el fondo ella sabía, no todo tiene que explicarse para ser verdadero. Con la llegada de la lluvia, la noticia se esparció. En pocas semanas, antiguos moradores comenzaron a regresar al pueblo. Familias que se habían marchado con los ojos llenos de miedo, volvieron con los corazones cautelosos, pero despertados por la posibilidad de un nuevo comienzo. Y al llegar, encontraron algo que no esperaban: un granero erigido en medio de la nada, lleno de sacos de maíz, frijol y calabaza recién cosechados. Más que alimento, encontraron una historia, la historia de un hombre que construyó antes de ver. Ezequiel se convirtió en referencia entre los vecinos, no como un héroe, sino como un recordatorio de que es posible creer incluso cuando todo grita lo contrario.
Muchos se acercaban a él solo para escuchar sus palabras simples, cargadas de una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en el polvo y el dolor. Rosa, ahora con las manos firmes en la tierra húmeda, volvió a cantar. Su voz, antes guardada en silencios y lamentos, resonaba entre los canteros como señal de renacimiento. Ella aún no comprendía todo. Todavía guardaba preguntas, pero ahora tenía paz. Aquel granero, antes motivo de disputas y lágrimas, se había convertido en lugar de encuentro, de compartir y de gratitud. Niños jugaban a su alrededor, hombres venían a ayudar con el transporte de las cosechas, mujeres traían pan y relatos. Lo que comenzó como un acto solitario se volvió un movimiento de vida. Era como si la fe de Ezequiel hubiera encendido la fe de los demás. Una llama que no se apaga al ser compartida, sino que crece, calienta y transforma. Y ella, que tanto dudó, ahora se veía parte del milagro que antes parecía imposible. Semanas después, un reportero llegó al pueblo, enviado por un periódico regional. Había oído hablar de una plantación que brotó milagrosamente tras años de sequía y de un granero construido por la fe. Llegó escéptico, portando su cámara y un bloc de notas, esperando encontrar exageraciones o historias adornadas. Pero al sentarse con Ezequiel a la sombra del granero, algo cambió. El viejo agricultor no trató de convencer a nadie, solo contó lo que había hecho, como si narrara una tarde cualquiera, sin adornos, sin gloria. Habló de la voz que escuchó en el corazón, de las tablas arrancadas de la cama, de las manos heridas. El periodista, que al principio hacía preguntas rápidas y objetivas, fue disminuyendo el ritmo. La entrevista se transformó en una conversación, luego en silencio. Al final del día, en lugar de solo anotar, pidió quedarse un poco más, solo observando. «Necesito recordar lo que es confiar», dijo. El artículo fue publicado semanas después con el título «El granero de la fe, cuando creer es construir antes de la lluvia». La historia se esparció. Iglesias mencionaron el testimonio en sus cultos, comunidades vecinas enviaron ayuda, e incluso ciudades distantes mandaron semillas y herramientas. Pero para Ezequiel y Rosa, el mayor milagro no estaba en las cosechas abundantes, ni en la repercusión. Estaba en el cambio invisible que ahora llenaba el aire. Los gestos, las miradas. Estaba en Rosa despertándose temprano con ganas de plantar, en Ezequiel sonriendo al ver a los vecinos regresar, en niños corriendo descalzos por el patio y en los encuentros al atardecer, bajo el refugio de madera que antes parecía locura. Aquel granero, tan simple e imperfecto, se había convertido en morada de fe, no solo la de ellos, sino de todos los que se atrevieron a creer de nuevo. Cierto día, mientras limpiaba el interior del granero, Ezequiel encontró algo curioso entre las vigas superiores. Un pequeño crucifijo tallado en madera, fijado discretamente en lo alto de la pared del fondo. No era de ellos. Tampoco recordaban a nadie haberlo colocado allí. Era simple, rústico, pero perfectamente tallado. Rosa, al ver el objeto, se llevó la mano a la boca y quedó en silencio por un momento. «Fue Gaspar», susurró, y Ezequiel solo asintió. Nunca supieron si aquello era un regalo o una señal, pero desde entonces pasaron a tratarlo como un altar. Frente a él, los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse. No era una iglesia, pero allí había oraciones, lágrimas, abrazos, reconciliaciones. Cada visita se volvía un acto de gratitud, cada palabra dicha allí un testimonio silencioso. Con el pasar de los meses, la villa floreció como nunca antes. Los terrenos secos volvieron a dar frutos. Se excavaron cisternas con la ayuda de voluntarios y escuelas comunitarias comenzaron a funcionar bajo los frondosos árboles que volvieron a crecer. Pero había algo más profundo que la estructura física. El pueblo
redescubrió la alegría de vivir en comunidad. Y eso, sabían todos, había comenzado con un hombre viejo, una mujer cansada y un granero imposible. Cuando le preguntaban a Ezequiel cómo supo qué hacer, él solo decía: «Yo no sabía, solo obedecí». Su respuesta, sin pretensiones, se convertía en semilla en los corazones de quienes lo escuchaban. Y allí, en medio del sertón que un día casi murió, la fe brotaba como cultivo en suelo restaurado, silenciosa, constante y profundamente viva. Cierta mañana, Rosa se despertó antes del sol y por primera vez en mucho tiempo sintió un impulso distinto. Tomó un cuaderno antiguo, de esos de tapa dura y hojas amarillentas, y comenzó a escribir. No era una carta, ni un diario. Era un relato. Línea por línea, registró todo lo que habían vivido, desde los primeros días de sequía, pasando por el silencio de Dios, por las discusiones con Ezequiel, hasta la llegada de Gaspar y la lluvia bendita. Lloraba mientras escribía, pero no eran lágrimas de dolor. Era como si cada palabra cosiera una herida antigua. Escribía para que, algún día, alguien pudiera leer y entender que no siempre el milagro llega con destellos en el cielo. A veces llega con pasos firmes, manos heridas y fe que persiste cuando todo manda detenerse. Cuando terminó de escribir, llevó el cuaderno hasta el granero y lo colocó en una caja de madera al lado del pequeño crucifijo. Escribió en el exterior, con letras sencillas, para quien necesite volver a creer. Desde entonces, aquel cuaderno pasó de mano en mano, sin reglas ni exigencias. A veces se leía en silencio, otras veces en voz alta, por alguien que apenas podía contener el llanto. Hubo quien dijo que al terminar la lectura sintió algo cambiar por dentro, como si se le quitara un peso del pecho. Y también hubo quien, después de leer, decidió reconstruir algo. Un matrimonio, un sueño, una amistad, una fe. Rosa nunca buscó reconocimiento. Solo quería que otros supieran que es posible recomenzar incluso cuando todo parece terminado. Y de algún modo, ese gesto silencioso resonó más fuerte de lo que jamás imaginó. El tiempo, como siempre, pasó. El cabello de Ezequiel se volvió totalmente blanco, y Rosa, aunque más frágil físicamente, tenía en los ojos una luz que nunca antes había tenido. La villa, ya revivida, celebraba cosechas, matrimonios, nacimientos. El granero se convirtió en el corazón palpitante del lugar. Más que un depósito, era un punto de encuentro, un símbolo, una memoria viva de la superación. Y en todos los aniversarios de la llegada de la lluvia, los habitantes organizaban una fiesta sencilla, fogata en el centro, pan casero, historias contadas bajo las estrellas. Ezequiel siempre era llamado para hablar, pero él prefería escuchar. Se sentaba en su banquito de madera, bajo el alero, y solo sonreía al ver a los niños correr, a los ancianos bailar, a los jóvenes hablar de futuro. Eso, para él, era la cosecha más hermosa de todas. Fue en una de esas noches que una niña de unos 7 años se sentó a su lado y preguntó: ¿Es verdad que usted construyó el granero sin saber si iba a llover? Ezequiel se rió suavemente, miró al cielo ya oscuro y respondió: Lo construí porque sabía que algún día lo iba a necesitar, aunque no supiera cuándo. La niña quedó en silencio, absorbiendo aquellas palabras como quien aprende un secreto precioso. Luego se levantó, corrió hacia el cuaderno de Rosa y escribió, con letra chiquita y torcida: «Yo también voy a construir algo bonito, aunque nadie crea». Aquella frase quedó allí, entre las últimas páginas, como una nueva semilla plantada. Y Ezequiel, al leerla al día siguiente, sintió el corazón calentarse, porque entendió, más que nunca, que la fe no termina en un milagro, se esparce, como la lluvia, como las palabras, como el amor. En ese mismo mes, una fuerte sequía azotó un pueblo vecino.
Las noticias llegaron como ecos antiguos, reavivando recuerdos difíciles para muchos en San Isidro de la Peña. Familias desesperadas comenzaron a llegar, en busca de ayuda, comida, orientación, lo que fuera que les ayudara a soportar el peso del sol. Ezequiel y Rosa, sin dudar, abrieron el granero. Distribuyeron semillas, agua almacenada, hasta parte de su propia cosecha. Algunos moradores se mostraron recelosos, con miedo de que les faltara a ellos mismos. Pero Rosa dijo algo que marcó a todos. Si lo guardamos solo para nosotros, la bendición se pudre. Si lo compartimos, se multiplica. Nadie objetó. Y así, el granero se llenó una vez más. No de granos, sino de generosidad. Era como si la misma fe que lo construyó también lo mantuviera vivo, suprimiendo necesidades antes incluso de ser expresadas. Entre los recién llegados había un hombre callado, de ojos profundos y ropas gastadas. Observaba todo con atención, sin decir palabra. Un día, al cruzarse con Ezequiel, le extendió la mano y dijo: «Yo me fui de aquí hace muchos años, pensé que nunca volvería». Ezequiel le estrechó la mano con firmeza y respondió: «Pero la fe siempre deja un camino de regreso». Aquel hombre lloró en silencio. Era uno más que encontraba en el granero no solo refugio, sino un reencuentro consigo mismo. Y, poco a poco, ayudó a reforzar el techo, a acercar a los animales, a enseñar a los jóvenes a sembrar. Como muchos otros, fue sanado por aquello que no se veía. Una esperanza sembrada con sudor, regada con oración, cosechada con amor. El granero dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en una herencia viva de un pueblo que aprendió a creer de nuevo. Con el tiempo las historias comenzaron a contarse también fuera del pueblo. Peregrinos llegaban solo para conocer el granero de la fe, como ya era llamado por muchos. Algunos venían movidos por la curiosidad, otros por la desesperación, pero la mayoría salía diferente. No había milagros visibles, ni reliquias sagradas, solo la historia de dos viejos que resistieron cuando todo aconsejaba huir. Y eso, por sí solo, ya era un milagro. Algunas personas pasaban la noche allí dentro, durmiendo entre los sacos de grano y las paredes de madera gastada. Otros solo se sentaban en silencio, escuchando el sonido del viento, intentando entender por qué aquel lugar tocaba tan hondo. Rosa siempre decía que el granero era como un espejo. Cada uno veía en él lo que necesitaba ver. Fe, coraje, recomienzo. Todo cabía allí, entre clavos torcidos y oraciones veladas. Un día, un joven cura que visitaba el pueblo fue invitado a celebrar allí una pequeña ceremonia. Aceptó con humildad y al entrar en el granero, se detuvo por unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca he visto un templo tan verdadero», murmuró. No había altar, ni vitrales, ni bancos, pero había vida, entrega, fe encarnada. No predicó, solo contó la historia de Ezequiel y Rosa como un evangelio vivido. Dijo que, si Jesús hubiera nacido en San Isidro, tal vez habría sido en ese granero. Al terminar la ceremonia, pidió que todos guardaran silencio por un minuto. Y en ese instante, el viento sopló entre las rendijas de la madera como un suave susurro. Muchos cerraron los ojos y sintieron paz. Aquella paz que no se explica, pero que transforma. La misma paz que había guiado a Ezequiel desde el primer golpe de martillo. Pasaron los años y Ezequiel ya no podía trabajar como antes. Caminaba con lentitud, apoyado en un bastón hecho de uno de los antiguos pilares del granero. Pero su mirada se mantenía firme, con ese brillo sereno de quien ya vio lo imposible suceder. Rosa, ahora con cabellos plateados y manos marcadas por el tiempo, cuidaba las flores que habían crecido alrededor de la casa. Al final de cada tarde, se sentaban juntos en silencio, observando el pueblo que un día casi desapareció y que ahora rebosaba vida. Un día, Ezequiel la miró y dijo: «Nosotros construimos más que un granero, ¿no es así?».
Rosa sonrió, apretando su mano. Nosotros construimos una historia, y las historias no mueren. Aquello quedó en el aire, como una última página que se escribe a mano, despacio. En esa misma semana, Ezequiel se enfermó. No fue algo dramático, solo una debilidad creciente, un cuerpo que comenzaba a decir adiós. Rosa se quedó a su lado todo el tiempo, leyendo el cuaderno antiguo, recordando cada etapa del camino. Los habitantes del pueblo vinieron, uno a uno, a rendir homenaje, a agradecer, a compartir. Ezequiel escuchaba todo con una sonrisa apacible, como quien se despide de una cosecha ya hecha. En una tarde tranquila, mientras el viento soplaba por las ventanas abiertas y el olor a tierra mojada invadía la casa, simplemente cerró los ojos y se fue, sin dolor, sin miedo. Fue como una semilla cayendo en el suelo adecuado. Rosa lloró, no de rabia, sino de gratitud. Sabía que su cuerpo se iba, pero su fe, sus manos, su granero, todo quedaría. El velorio fue sencillo, tal como a Ezequiel le hubiera gustado. El ataúd se colocó en el interior del granero, entre sacos de grano y antiguas herramientas. Junto a él, el crucifijo tallado aún permanecía firme, como testigo silencioso de todo lo que había sucedido allí. Rosa, sentada en un banco de madera, sostenía el cuaderno con fuerza. No hubo cura ni coro, pero había gratitud en cada mirada presente. Muchos lloraron, pero no de desesperación. Lloraron por haber sido tocados por una vida que eligió creer cuando todo decía que no. Cuando llegó su turno de hablar, Rosa se levantó despacio, miró el cielo que se asomaba por las rendijas del techo y dijo: Él construyó el granero, Dios mandó la lluvia, y todos nosotros cosechamos. Esas palabras quedaron en el aire como una bendición, simples, pero inmensas. Después de aquel día, el granero ganó un nuevo nombre. Pasó a llamarse el granero de Ezequiel, pero muchos aún preferían decir simplemente el lugar donde comenzó la fe. Rosa se quedó allí, firme, sembrando, recibiendo gente, contando historias. Nunca se volvió a casar. Decía que el amor verdadero no se sustituye, se multiplica. Y eso era lo que veía a su alrededor. Niños que crecían escuchando acerca del hombre que construyó antes de la lluvia. Jóvenes que aprendían a sembrar con paciencia. Familias enteras que comprendían que la fe también se riega con actitud. El granero se convirtió en semillero de esperanza. No era sagrado por sus paredes, sino por las vidas que allí se transformaban. Y Rosa sabía, con la serena certeza que solo tienen quienes han enfrentado la sequía, los milagros no caen del cielo. Se construyen, clavo a clavo, día tras día, por quienes se niegan a dejar de creer. Años después, un grupo de estudiantes llegó al pueblo para documentar historias de fe y resistencia en el sertón. Al conocer a Rosa, le pidieron grabar su testimonio. Ella, con voz firme y sonrisa acogedora, contó todo como si hojease un álbum de memorias: la sequía, el silencio de Dios, las discusiones con Ezequiel, hasta la llegada de Gaspar y la lluvia bendecida. Al terminar, uno de los jóvenes preguntó: «Doña Rosa, ¿aún siente la presencia de él aquí?» Ella miró el granero al fondo, respiró hondo y respondió: «Sí, la siento. Cada vez que alguien entra allí con el corazón roto y sale con esperanza, cada vez que una niña o un niño escribe en el cuaderno, cada vez que alguien decide no rendirse, Él está en cada gesto de quien elige creer antes de ver». Y luego, señalando el cielo, concluyó: «Porque la fe de Ezequiel no murió, echó raíces, y desde aquí nunca más se irá». Y así, el granero que nació de un impulso inexplicable, de manos encallecidas y de una fe que se negó a morir, sigue en pie. No solo en su estructura de madera envejecida, sino en la memoria viva de todos los que lo conocieron. La historia de Ezequiel y Rosa se esparció como un buen viento,
llevando consigo el testimonio de que Dios puede parecer silencioso, pero nunca ausente, que incluso en tierras áridas la obediencia silenciosa puede preparar el terreno para un milagro, y que, a veces, el mayor signo divino es aquel que se construye con clavos torcidos, esperanza obstinada y un corazón que insiste en creer. Quien pase por San Isidro de la Peña y vea el granero a lo lejos, quizás solo vea un cobertizo sencillo, pero quien escuche la historia nunca volverá a ser el mismo. Un día, mientras limpiaba el interior del granero, Ezequiel encontró algo curioso entre las vigas superiores, un pequeño crucifijo tallado en madera, fijado discretamente en lo alto de la pared del fondo. No era de ellos, ni recordaban haberlo colocado allí. Era simple, rústico, pero perfectamente tallado. Rosa, al ver el objeto, se llevó la mano a la boca y quedó en silencio por un momento. «Fue Gaspar», susurró, y Ezequiel solo asintió. Nunca supieron si aquello era un regalo o una señal, pero desde entonces pasaron a tratarlo como un altar. Frente a él, los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse. No era una iglesia, pero allí había oraciones, lágrimas, abrazos, reconciliaciones. Cada visita se convertía en un acto de gratitud, cada palabra dicha allí en un testimonio silencioso. Con el pasar de los meses, la villa floreció como nunca antes. Los terrenos secos volvieron a dar frutos. Se excavaron cisternas con la ayuda de voluntarios y las escuelas comunitarias comenzaron a funcionar bajo los frondosos árboles que volvieron a crecer. Pero había algo más profundo que la estructura física. El pueblo redescubrió la alegría de vivir en comunidad, y eso, sabían todos, había comenzado con un hombre viejo, una mujer cansada y un granero imposible. Cuando le preguntaban a Ezequiel cómo supo qué hacer, él solo decía: «Yo no sabía, solo obedecí». Su respuesta sin pretensiones se convertía en semilla en los corazones de quienes lo escuchaban. Y allí, en medio del sertón que un día casi murió, la fe brotaba como cultivo en suelo restaurado, silenciosa, constante y profundamente viva. Cierta mañana, Rosa se despertó antes del sol y por primera vez en mucho tiempo sintió un impulso diferente. Tomó un cuaderno antiguo, de esos de tapa dura y hojas amarillentas, y comenzó a escribir. No era una carta, ni un diario, era un relato. Línea por línea, registró todo lo que habían vivido, desde los primeros días de sequía, pasando por el silencio de Dios, por las discusiones con Ezequiel, hasta la llegada de Gaspar y la lluvia bendecida. Lloraba mientras escribía, pero no eran lágrimas de dolor. Era como si cada palabra cosiera una herida antigua. Escribía para que algún día alguien pudiera leer y entender que no siempre el milagro llega con destellos en el cielo. A veces llega con pasos firmes, manos heridas y fe que persiste cuando todo manda detenerse. Cuando terminó de escribir, llevó el cuaderno hasta el granero y lo colocó en una caja de madera junto al pequeño crucifijo. Escribió en el exterior, con letras sencillas: «Para quien necesite volver a creer». Desde entonces, aquel cuaderno pasó de mano en mano, sin reglas ni exigencias. A veces se leía en silencio, otras veces en voz alta por alguien que apenas podía contener el llanto. Hubo quienes dijeron que al terminar la lectura sintieron algo cambiar por dentro, como si se les quitara un peso del pecho. Y también hubo quienes, después de leer, decidieron reconstruir algo: un matrimonio, un sueño, una amistad, una fe. Rosa nunca buscó reconocimiento. Solo quería que otros supieran que es posible recomenzar incluso cuando todo parece terminado. Y de algún modo, ese gesto silencioso resonó más fuerte de lo que jamás imaginó. El tiempo, como siempre, pasó. El cabello de Ezequiel se volvió totalmente blanco, y Rosa, aunque más frágil físicamente, tenía en los ojos una luz que nunca antes había tenido. La villa, ya revivida, celebraba cosechas, matrimonios, nacimientos. El granero se convirtió en el corazón palpitante del lugar,
Más que un depósito, era un punto de encuentro, un símbolo, una memoria viva de la superación. Y en cada aniversario de la llegada de la lluvia, los habitantes organizaban una fiesta sencilla, fogata en el centro, pan casero, historias contadas bajo las estrellas. Ezequiel siempre era llamado para hablar, pero él prefería escuchar. Se sentaba en su banquito de madera, bajo el alero, y solo sonreía al ver a los niños correr, a los ancianos bailar, a los jóvenes hablar de futuro. Eso, para él, era la cosecha más hermosa de todas. Una de esas noches, una niña de unos 7 años se sentó a su lado y preguntó: ¿Es verdad que usted construyó el granero sin saber si iba a llover? Ezequiel se rió suavemente, miró al cielo ya oscuro y respondió: Lo construí porque sabía que algún día lo iba a necesitar, aunque no supiera cuándo. La niña quedó en silencio, absorbiendo aquellas palabras como quien aprende un secreto precioso. Luego se levantó, corrió hacia el cuaderno de Rosa y escribió, con letra chiquita y torcida: «Yo también voy a construir algo bonito, aunque nadie crea». Aquella frase quedó allí, entre las últimas páginas, como una nueva semilla plantada. Y Ezequiel, al leerla al día siguiente, sintió el corazón calentarse, porque entendió, más que nunca, que la fe no termina en un milagro, se esparce, como la lluvia, como las palabras, como el amor. En ese mismo mes, una fuerte sequía azotó un pueblo vecino. Las noticias llegaron como ecos antiguos, reavivando recuerdos difíciles para muchos en San Isidro de la Peña. Familias desesperadas comenzaron a llegar en busca de ayuda, comida, orientación, lo que fuera que les ayudara a soportar el peso del sol. Ezequiel y Rosa, sin dudar, abrieron el granero. Distribuyeron semillas, agua almacenada, hasta parte de su propia cosecha. Algunos moradores se mostraron recelosos, temerosos de que ellos mismos se quedaran cortos. Pero Rosa dijo algo que marcó a todos: si lo guardamos solo para nosotros, la bendición se pudre. Si lo compartimos, se multiplica. Nadie objetó. Y así, el granero se llenó una vez más. No de granos, sino de generosidad. Era como si la misma fe que lo había construido también lo mantuviera vivo, suprimiendo necesidades antes incluso de ser expresadas. Entre los recién llegados había un hombre callado, de ojos profundos y ropas gastadas. Observaba todo con atención, sin pronunciar palabra. Un día, al cruzarse con Ezequiel, le tendió la mano y dijo: «Yo me fui de aquí hace muchos años. Pensé que nunca volvería». Ezequiel le estrechó la mano con firmeza y respondió: «Pero la fe siempre deja un camino de regreso». Aquel hombre lloró en silencio. Era uno más que encontraba en el granero no solo refugio, sino un reencuentro consigo mismo. Y poco a poco ayudó a reforzar el techo, a acercar a los animales, a enseñar a los jóvenes a sembrar. Como tantos otros, fue sanado por aquello que no se veía, una esperanza sembrada con sudor, regada con oración, cosechada con amor. El granero dejó de ser solo un recuerdo, se convirtió en una herencia viva de un pueblo que aprendió a creer de nuevo. Con el tiempo las historias comenzaron a contarse también fuera del pueblo. Peregrinos llegaban solo para conocer el granero de la fe, como ya era llamado por muchos. Algunos venían movidos por la curiosidad, otros por la desesperación, pero la mayoría se iba transformada. No había milagros visibles, ni reliquias sagradas, solo la historia de 2 ancianos que resistieron cuando todo aconsejaba huir. Y eso, por sí solo, ya era un milagro. Algunas personas pasaban la noche allí, durmiendo entre sacos de grano y las paredes de madera desgastada. Otros simplemente se sentaban en silencio, escuchando el sonido del viento, intentando comprender por qué aquel lugar tocaba tan hondo. Rosa siempre decía que el granero era como un espejo. Cada uno veía en él lo que necesitaba ver: fe, coraje, recomienzo.
Todo cabía allí, entre clavos torcidos y oraciones calladas. Finalmente, un joven cura que visitaba el pueblo fue invitado a celebrar allí una pequeña ceremonia. Aceptó con humildad y al entrar en el granero, se detuvo por unos segundos con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca he visto un templo tan verdadero», murmuró. No había altar, ni vitrales, ni bancos, pero había vida, entrega, fe encarnada. No predicó, solo contó la historia de Ezequiel y Rosa como un evangelio vivido. Dijo que, si Jesús hubiera nacido en San Isidro, quizá habría sido en ese granero. Al finalizar la ceremonia, pidió que todos guardaran silencio por un minuto. Y en ese instante, el viento sopló entre las rendijas de la madera como un suave susurro. Muchos cerraron los ojos y sintieron paz. Aquella paz que no se explica, pero que transforma. La misma paz que había guiado a Ezequiel desde el primer golpe de martillo.